Buenos días con todos. Les doy la bienvenida a la capacitación denominada Patentes y Estado de la Técnica, realizada por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la Universidad de Cuenca con el apoyo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI. En este espacio tendremos una ponencia cuya duración será aproximadamente de 45 minutos, luego de la cual se iniciará la ronda de preguntas. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Silvana Correa, quien cuenta con formación de tercer y cuarto nivel en química de alimentos y tiene una sólida experiencia de 11 años en el análisis de solicitudes de invención de patentes en el área de química, farmacéutica, alimentos y agroquímicos. Actualmente es miembro del equipo de examinadores de la Dirección Técnica de Patentes del Senado. Damos una cordial bienvenida a nuestra ponente. Silvana, adelante. ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos conocimientos tan importantes para ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio a la capacitación. Ya. Bueno, como nuestra compañera nos dijo, vamos a aprender sobre el sistema de patentes. Eh, Vamos a comenzar, pero antes de entrar ya en materia de lo que nos interesa, quisiera que ustedes conozcan qué es lo que realiza el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Bueno, es una entidad del servicio público que protege y gestiona la adquisición y ejercicios de derechos intelectuales y el conocimiento a través de la regulación de las políticas públicas en materia de gestión, monitoreo y transferencia para incentivar la innovación y promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural del país. Es decir, protege todas las ideas, invenciones que se tengan a través de un ganar-ganar entre el Estado y los inventores. Eso es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Estamos ubicados acá en Quito y tenemos sucursales en Cuenca, Guayaquil. Es importante que ustedes también sepan que la propiedad intelectual no solo son invenciones como tal, sino existe otras áreas en las que también pueden proteger sus invenciones, como por ejemplo la propiedad intelectual se divide en tres grandes áreas. La primera que son las obtenciones vegetales, donde se protegen plantas, especies modificadas como una flor, por ejemplo, que dure más en el tiempo, puede protegerse por esta área de las obtenciones vegetales. La siguiente área que son los derechos de autor, que como ustedes sabrán aquí se protege obras literarias y artísticas, canciones, poemas, cuadros, etcétera. Y el área más grande que es la propiedad industrial. En la propiedad industrial tenemos a su vez dividida en dos grandes áreas, los que es los signos distintivos, que se refieren específicamente a las marcas. La marca de Coca-Cola, la marca de KFC, la marca que a ustedes se les venga a la mente se puede proteger dentro de esta área, que son los signos distintivos. Y otra área que es muy diferente a las marcas son las patentes, ¿sí? Eso es la área que vamos a ver hoy en día. En las patentes se protegen las invenciones y vamos a ver cuáles modalidades de invenciones podemos proteger en esta área. Es también súper importante que ustedes sepan que las ideas no se protegen, sino la materialización de las mismas. Por ejemplo, si yo tengo en mi cabeza únicamente una idea de crear un medicamento que sea contra el cáncer, solo en mi cabeza únicamente y no materializo esa idea, no tengo un piloto, no tengo algo físico que pruebas, para yo poder proteger, no puedo proteger eso. Si solo es una idea, no puedo proteger, porque imagínense ustedes si protegiéramos, por ahí hay un microfonito prendido, si me pueden ayudar apagando, por favor. Imagínense ustedes si es que pudiéramos proteger las ideas, no pudiéramos pensar en nuevas invenciones. Entonces, como regla general, en todas las áreas de la propiedad intelectual, las ideas no se protegen, sino la materialización de las mismas. Para comenzar, yo sí quisiera saber y quisiera que ustedes participen y me comenten qué ustedes creen que es una patente o si alguien sabe lo que es una patente, por favor.
Les espero, chicos. Cuéntenme qué es una patente para ustedes. Gracias. Sí, Patricio, por favor, coméntame. Patricio levantó la mano. Alguien que me ayude, chicos, lo que se les venga a la mente de qué es una patente, por favor. Les voy a escoger ya, porque creo que no quieren participar para que nos despertemos un poquito. A ver, La sí, patente no es un permiso que te dan de algo exclusivo. ya, es un permiso que te dan algo exclusivo. ¿Alguien más, tal vez? Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. buenos días. La patente tengo entendido que es como un título de propiedad que se le otorga a alguien por un invento y luego cuando reproducen eso tienen que pagarle a él, me imagino, como tipo de derechos. Perfecto. ¿Alguien más, tal vez? Tal vez Emily, Nicole, Zumba. Buenos días. Buenos días. Samantha, buenos El- días. la patente también puede ser una autorización a usar algo, así mismo como un derecho de propiedad. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cuál es el concepto de patente. El patente, como bien lo decían, es un derecho exclusivo concedido por un Estado a un inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptible de ser explotado comercialmente por un periodo limitado de tiempo, ojo ahí, a cambio de la divulgación de la invención. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, es un ganar-ganar. Entre el Estado y el investigador, yo te doy a ti, Estado ecuatoriano, que me protejas mi invención a cambio de yo explotarla comercialmente sin que nadie me copie por un tiempo limitado, ¿sí? Eso básicamente es el título de una patente y con el objetivo, el Estado me da ese derecho con el objetivo de que yo cree nuevas invenciones, mejore mi invención, yo divulgo mi invención para que otras personas que estén en la misma área tecnológica puedan crear nuevas invenciones a partir de mi conocimiento. Entonces, como les digo, es un ganar-ganar entre el Estado y el inventor, ¿sí? Esto es importante que ustedes sepan que este es un derecho territorial. Si yo protejo mi patente aquí en Ecuador y quiero también que se proteja en Colombia, debo recurrir a Colombia para que también hacer el trámite respectivo para que se pueda proteger en ese país. Igual funciona en todo el mundo, ¿no? O sea, existe una soberanía de cada país para decidir si conceder o denegar una solicitud de patente, ¿sí? Existen también unos tratados internacionales que me ayudan a presentar la solicitud de patente en todo el mundo, pero cada país decide si puede conceder o puede denegar una solicitud de patente. Si no es que yo aplico aquí en Ecuador y es válida mi patente para todo el mundo, eso que quede súper claro. Vamos avanzando. A ver, dentro de lo que son las patentes como tal, tenemos, como ustedes imaginarán, un sinnúmero de invenciones. Entonces, el área de patentes ha clasificado este tipo de invenciones en diferentes modalidades de protección. Y primero tenemos lo que son en sí las patentes de invención, segundo las patentes de modelo de utilidad y tercero los diseños industriales y por último los esquemas de trazados de circuitos integrados. Estas cuatro modalidades nosotros tenemos aquí en Ecuador y vamos viendo de una en una para que si ustedes tienen un invento puedan clasificarlo dentro de estas modalidades de protección y sepan ustedes los requisitos y el procedimiento de cómo realizar, ¿sí? Entonces vamos primero. ¿Qué es una patente de invención? Una patente de invención es una solución a un problema técnico que origine un quehacer industrial. Las patentes de invención están aplicadas únicamente a un producto o a un procedimiento en todos los campos de la tecnología. Vamos viendo un ejemplo bastante didáctico para que ustedes comprendan qué invenciones entran desde lo que son las patentes de invención. Por ejemplo, tenemos un problema técnico que es el alto consumo de energía eléctrica en iluminación de autopistas.
y este inventor lo ha solucionado con energía eólica mediante un sistema electromagnético. Estamos viendo que este es un problema técnico, se lo ha solucionado y lógicamente va a requerir de un quehacer industrial, va a ser reproducido este equipo en la industria, estaría cumpliendo las características de lo que es una patente de invención, ¿sí? Ejemplos de patentes de invención, como les comenté, se aplica a lo que son productos y procedimientos. Vamos a ver los ejemplos, pero antes de eso es importante, como ustedes recordarán, en el concepto de lo que es una patente de invención, este es un tiempo limitado donde el Estado da este derecho. En el caso de las patentes son 20 años. Eso da el Estado para que ustedes en este tiempo puedan explotar comercialmente su invención y que nadie les pueda copiar, y de pasado los 20 años esa invención ya es una divulgación y puede estar usada por cualquier persona, ¿sí? Ejemplos de patentes de invención, como les dije, el clásico son los medicamentos, es una patente de invención de producto. El procedimiento para obtener ese medicamento también es una patente de invención. Los celulares, por ejemplo, hay muchas funciones de los celulares que podrían entrar dentro de lo que es una patente de invención. Por ejemplo, un procedimiento de obtención de agua purificada a bajos costos y móviles es un ejemplo de una patente de procedimiento y entra de este campo, ¿no? Y algo tan simple como una olla de presión, en su tiempo, cuando lo inventaron, podría haber sido una patente de invención. Y si ustedes miran alrededor de ustedes, van a ver que hay muchos productos que en su tiempo tuvieron una patente de invención o la están tramitando en este momento. Se aplica a distintos productos y procedimientos, ¿sí? Entonces, espero que esté claro de lo que es una patente de invención, ¿ya? La segunda modalidad de protección que tenemos aquí son los modelos de utilidad. ¿Y a qué se refieren los modelos de utilidad? Los modelos de utilidad es una nueva forma, configuración o disposición con mejor o diferente funcionamiento. Está aplicado a herramientas que ya existen y que les ha dado un mejoramiento, un funcionamiento diferente o mejorado. Por ejemplo, tengo una fosforera que me sirve para encender, para tener fuego, pero adicionalmente le voy a poner una memory flash, una USB. Es un nuevo producto, tiene un funcionamiento distinto y puede ser protegida por un modelo de utilidad. De hecho, los modelos de utilidad se les conoce como patentes pequeñas porque son modificaciones a lo que ya existe actualmente y que su inventiva no es tan alta como la que es una patente. Y les llama pequeñas patentes porque el tiempo que el derecho da de concesión para que ustedes puedan explotar es de 10 años, ¿sí? Es la mitad del tiempo de lo que es una patente de invención. Ahí tenemos algunos ejemplos, como este paraguas que tiene también un sostenedor, puede ser una patente de invención. Esta taza que tiene un compartimiento de galletas, un sacacorcho de 2 pasos, un encendedor con destapador integrado, una memoria USB con un destapador integrado. Como ustedes pueden ver, la complejidad es menor de lo que es un modelo de utilidad frente a una patente de invención, ¿sí? Esto es lo que son la segunda modalidad de protección. La tercera modalidad de protección se refiere a los diseños industriales. Y en esta parte, los diseños industriales únicamente protegen la parte estética de un producto. Como vimos anteriormente, las patentes de invención y los modelos de utilidad están clasificadas en esas dos áreas porque se considera el funcionamiento de las mismas. Pero en el diseño industrial no, en el diseño industrial únicamente se refiere a la parte estética como tal. Por ejemplo, la forma de una botella. Únicamente se protege la parte estética, el diseño de unos zapatos, de unas carteras, el diseño de esta flash peculiar, el sartén con un molde ahí, como podemos ver. Esto es lo que son los diseños industriales.
Y el tiempo que el Estado otorga a este tipo de invenciones es de 10 años, al igual que los modelos de utilidad, ¿sí? Únicamente las patentes de invención, como vimos, el Estado concede 20 años, ¿sí? Y la última modalidad que se puede proteger mediante lo que es una patente son los esquemas de trazados de circuitos integrados, y creo que todos los hemos visto en los aparatos. Si un aparato eléctrico se daña, lo abrimos, vemos estos como tableritos, ¿no? Donde están todos los circuitos eléctricos. Ese diseño de ese circuito eléctrico puede ser protegido mediante esta modalidad de protección, que son los esquemas de trazados de circuitos integrados, ¿sí? Eso básicamente, el tiempo de este esquema que se puede proteger es igual que los diseños industriales, que es de 10 años, ¿sí? Entonces, hasta ahí están las 4 modalidades de protección, y es súper importante que ustedes sepan que dentro de un solo producto no solo puede haber o una patente de invención o un modelo de utilidad o un diseño industrial, sino dentro de un solo equipo puede haber distintas modalidades que ustedes pueden proteger, como por ejemplo en un celular puede ser el diseño industrial. Pueden existir funciones como pantallas, conectores, botones, que pueden estar clasificados como patentes de invención. Igual existen funciones que pueden estar como modelos de utilidad, que han sido mejoradas y pueden clasificarse dentro de esta área. Es decir, en un solo producto ustedes tienen distintas protecciones que pueden alcanzar, y deben ser estudiadas y consideradas en el momento de presentar su invención, ¿sí? Entonces, hasta aquí las modalidades de protección. Y hemos visto todo lo que se puede considerar invención, pero existen, este, se puede decir, ideas que no se consideran invenciones, como por ejemplo los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Por ejemplo, si yo en mi jardín me encuentro un mineral que no ha sido, no está en la tabla periódica, y no sé, es muy valioso. Yo no puedo proteger ese producto porque es un descubrimiento, ya se encuentra en la naturaleza. Lo único que yo hice es descubrirlo, pero no he aportado, mi ingenio no ha aportado en el desarrollo de ese producto como tal. Entonces los descubrimientos no pueden ser protegidos por una solicitud de patente. Las teorías científicas tampoco, y los métodos matemáticos tampoco. El todo parte de ser vivo tal como se encuentra en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza, o aquel que puede ser aislado, inclusive genoma o germoplasma, o cualquier ser vivo natural. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿no? Los extractos de plantas, por ejemplo la dulcamara, el extracto de la dulcamara como tal, que sirve para aumentar el sistema inmunológico, eso no podemos proteger. Si yo me encuentro la planta dulcamara, le extraigo el principio activo, le pongo en un frasquito y digo, yo inventé este extracto porque yo extraje de la planta, tengo mi extracto y tiene una actividad que ayuda al sistema inmunológico, entonces ayúdenme con la patente. No podemos dar esto porque esto se encuentra tal como está en la naturaleza, y la función que cumple le ha dado la naturaleza como tal, entonces no se puede proteger por una patente de invención. Las obras literarias artísticas, porque esto se protege, como vimos al inicio, por derechos de autor. Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividad intelectual, el monopolio, por ejemplo, actividades de juegos de mesa, eso no se puede proteger como patente. Los software, los programadores de ordenadores, eso no se puede proteger como patente, eso va en el área de derechos de autor. Y las formas de presentar la información, ¿sí? Todo eso no se consideran invenciones y son excepciones de patentabilidad, de hecho. Ahora bien, existen invenciones que sí se consideran como tal, pero no pueden ser patentables por los siguientes motivos. El primero es que es invención cuya explotación comercial en el territorio del país miembro respectivo debe impedirse necesariamente para proteger el orden público moral. Por ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica incluye ingenio humano, es un trabajo bastante arduo para llegar a esa invención, pero no se puede proteger
por ejemplo, en nuestro país, porque esto sí impide el orden público moral. Y en muchos países, de hecho. Por ejemplo, las armas son bastante cuestionadas. Aquí en nuestro país no se puede proteger una patente de lo que son las armas como tal. La siguiente, que no son consideradas invenciones, son aquellas cuya explotación del país miembro respecto debe impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas. Por ejemplo, un veneno, ¿sí? Igual, las plantas, los animales, por ejemplo, ustedes recordarán la oveja Dol le hicieron clonada. Eso, por ejemplo, no se pudo proteger por una patente porque era para proteger el orden público y moral, ¿sí? Los métodos terapéuticos quirúrgicos para el tratamiento humano-animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o los animales. Aquí, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Si es que ustedes irían al médico y el médico les dicen tómense el paracetamol cada 8 horas no sé, de 1 gramo, ese método de administración del medicamento como tal no puede ser protegido como solicitud de patente. ¿Por qué? Porque imagínense que le dijeran no le puedo dar cómo debe tomarse el medicamento porque es una patente, usted debe pagar para saber cómo debe tomarse el medicamento como tal. Entonces eso no se puede proteger y vamos a ver más adelante por qué no se puede proteger, ya que no tiene aplicación industrial, ¿sí? Entonces hasta aquí hemos visto las invenciones que se consideran pero que no pueden ser patentables por los diferentes motivos dichos anteriormente. Entonces vamos avanzando y una vez que ya tenemos un poquito más claro a qué se refiere una invención, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos de un invento, ¿sí? Y ahí están nuestros 4 modalidades de protección y vamos viendo de uno en uno cuáles son los requisitos de cada modalidad. Ahí les puse los años para que ustedes recuerden que únicamente el Estado para las que son las patentes de invención da 20 años y el resto de las modalidades 10 años. Los requisitos para lo que son las patentes de invención son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Para los modelos de utilidad son los mismos requisitos, solo que la rigurosidad es menor, puesto como que les comenté anteriormente, los modelos de utilidad se consideran patentes pequeñas, donde la inventiva no es tan alta como son las patentes de invención. La diferencia entre estas dos también es que en un procedimiento, por ejemplo, y una composición, un medicamento, siempre va a ir por patente de invención, no por modelo de utilidad. El modelo de utilidad es más aplicado a lo que son herramientas que ya existen, ¿sí? Para lo que son los diseños industriales únicamente se analiza lo que es novedad y el esquema de trazado de circuitos integrados, que es la originalidad, que es muy parecido a lo que es la novedad, ¿sí? Esos son los requisitos y vamos a ver de uno en uno para que ustedes tengan una idea de cómo debe cumplir su invención estos requisitos. Vamos con el primer requisito, que es la novedad. Una invención, dice, ¿no?, se considera nueva cuando no está comprendido en el estado de la técnica. Ese es el concepto como tal que nos dice la legislación. Vamos a hacer este ejemplo para que ustedes más o menos tengan idea de cómo nosotros analizamos lo que es el primer requisito, y es una comparación con lo que existía antes de mi presentación de solicitud de patente y lo que existe ahora, ¿sí? Por ejemplo, si es que hoy día yo voy al Senadi a presentar, hoy día jueves 27 de noviembre, presento mi solicitud de patente, el examinador va a buscar cualquier divulgación antes de esa presentación. Es decir, desde el 27 de noviembre hacia atrás, cualquier divulgación que pueda afectar mi solicitud de patente voy a considerar para poder analizar este primer requisito. Y es básicamente el antes y el después, ¿no? Entonces, consideremos que el gráfico que está en la derecha es mi solicitud y lo que está en el gráfico de la izquierda es lo que existe ya en el estado de la técnica, que es lo que se llama.
y voy comparando. Basta que exista una diferencia para yo considerar que mi solicitud de patente es nueva, ¿sí? Entonces, la mayoría de solicitudes cumplen este requisito porque basta, como les comento, que una característica técnica esencial de la invención sea distinta para ser considerada nueva. Los documentos que nosotros encontramos previos a la presentación de la solicitud de la patente les denominamos estado de la técnica. Y como ustedes pueden ver en el circulito, dice que el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita, oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso la prioridad reconocida. Vamos viendo ahora un ejemplo más a grosso modo de lo que es el estado de la técnica para ustedes comprendan qué nosotros podemos utilizar para analizar este primer requisito. Y este es un clásico ejemplo que no sé si ustedes hayan escuchado y es un caso de la vida real. En 1964 se presentó este procedimiento destinado a sacar a flote de un barco hundido. ¿Qué consistía? Esto pasó, bueno, en este buque se empezó a hundir, tenía bastante ganado vino, el valor económico era bastante alto de este barco. Entonces este barco se empezó a hundir y el dueño de este barco se le ideó colocar elementos flotantes dentro del barco para que este barco salga a flote y funcionó. Entonces el dueño del barco dijo, esto es mi invención y voy a proteger esta solicitud. ¿Qué les parece esta invención a ustedes? ¿Creen que es novedosa? ¿Creen que cumple el requisito? Cuénteme. Tal vez alguien por ahí. ¿Qué les parece esta invención? Puso elementos flotantes en su barco para sacarlo a flote y funcionó. Estamos hablando del año 1964. ¿Qué piensa tal vez Marco Flores? ¿Sí se me puede escuchar? Sí, claro. Sí, sí, Como, sí. uh-huh, Ya. Yo considero que el primer requisito, que era esto de la novedad, sí se cumple. En ya, cuanto al estado de la técnica, al considerarlo, o sea, que se presentó en 1964, se podría considerar que lo cumple en cierto sentido, porque a mi parecer, considero de que antes, con respecto a los buques hundidos, o sea, no se podía intentar sacarlos a flote. uh-huh, perfecto, muchas gracias. Chévere, muchas gracias, Marco. Tal vez Jorge Barreto. Hola, yo había planteado ahí en el chat que de acuerdo a lo planteado, teóricamente se decía que para que se reconozca tiene que haber sido conocido o difundido, no sé, con anterioridad, según lo que se plantea, pero en este caso, digo yo desde mi perspectiva, puede ser un invento porque es algo nuevo que no se conoce, pero no cumpliría esta otra parte que estoy planteando. Perfecto, muchas gracias por su opinión. Les agradezco mucho por su opinión y sí, es muy importante saber qué existió antes. ¿Sí? Entonces, para nosotros saber qué existió antes debemos hacer una búsqueda. Tenemos que buscar, bueno, dando gracias a Dios tenemos las herramientas del Internet, pero ahora que hay la IA es mucho más fácil buscar. Sin embargo, la información es bastante amplia y no podemos saber qué invenciones existen de aquí a China. ¿Sí? Entonces, en un mundo tan globalizado, tenemos que hacer una búsqueda para saber qué existe, ¿no? Entonces, les comento el fin de la historia, ¿ya? Resulta que el examinador de patentes encontró este cómics del Pato Donald, en donde el Pato Donald le pasó lo mismo, se hundió su barquito y lo que hizo es, en un medio de una tolva, meter pelotas de ping-pong. Y resulta que el bote salió a flote, ¿no? Que solucionó el problema que estaba en el cómics. El examinador utilizó este cómics para poder rechazar esta solicitud de patente. Se le denegó la solicitud de patente, lamentablemente, por este estado de la técnica que él consiguió. ¿A qué voy con esto? Que es súper importante que
ustedes consideren que el estado de la técnica no solo es un documento patente, que ya vamos a ver que es más adelante, un artículo científico, una publicación, no sé, de un congreso, por ejemplo, sino son redes sociales, cómics, cualquier divulgación que sea accesible al público se puede considerar para analizar una solicitud de patente. Entonces, esa es la amplitud de lo que es el estado de la técnica como tal. Entonces, con esto espero que quede claro a qué documentos podemos considerar como examinadores de patentes. Es importante también que ustedes sepan que la fecha de presentación de una solicitud de patente es muy importante, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque depende del estado de la técnica que exista. Si es que yo, por ejemplo, ¿qué pasaría? Presento hoy día mi solicitud de patente. Iba a presentar, pero me surgió algo y dije, no, mejor presento la próxima semana. Como en este mundo globalizado existe tanta competencia, es muy probable que mi misma invención estén estudiando en otro lado y tal vez me ganen en presentar mi solicitud de patente. Yo quería presentar esta semana, pero por algo me surgió y no pude presentar y decidí presentar la semana siguiente. Resulta que en esa semana estuvieron investigando mi misma invención y me ganaron y me presentaron antes. ¿Qué pasa ahí? Me van a destruir mi novedad, ¿sí? O sea, ellos van a ser los primeros y ellos van a tener novedad. Luego que yo quiera presentar mi solicitud de patente ya no va a ser nueva, ¿sí? Porque ya existe una anterior presentada. Ahora bien, cuando yo presento una solicitud de patente, inicialmente yo les comenté que si es que yo quiero que esa solicitud se proteja en Colombia, Perú, Estados Unidos, debo presentar en cada país, ¿sí? Yo presento mi solicitud aquí en Ecuador y después de, no sé, 2 meses presento en Colombia, luego de 4 meses presento en Perú y luego de 6 meses presento en Estados Unidos. ¿Qué fecha el examinador considera para analizar esa solicitud de patente? Y es la primera fecha en el primer país que presentó, es decir, va a considerar mi fecha de acá de Ecuador, porque esa es la primera fecha donde presentó la solicitud de patente. Lógicamente, en estos países extranjeros que yo voy a presentar, tengo que hacer mención de que presenté primero en Ecuador. Esa fecha se conoce como fecha de prioridad. Como su nombre le indica, es la primera fecha donde presenté mi solicitud de patente, ¿sí? Entonces, esa fecha, a partir de esa fecha, todos los examinadores de todo el mundo van a buscar de esa fecha hacia atrás, ¿sí? Para que ustedes tengan claro. Ya, una vez que hemos visto la novedad, ahora vamos a ver el segundo requisito, que es un poco más complicado y se refiere a lo que es el nivel inventivo. ¿Qué dice el concepto del nivel inventivo? Es una invención no resulta obvia ni hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, ¿sí? Es decir, es un ingenio más allá de lo común. A ver, vamos a un ejemplo aquí para que ustedes comprendan. Supongamos que cuando vimos lo que son las patentes de invención, vimos una olla de presión, ¿no es cierto? Regresémonos al tiempo, hace muchos años atrás, y supongamos que en ese tiempo se cocinaban los alimentos en una olla normal, pero alguien tal vez quería que se apresure esa cocción de los alimentos y se cocine mejor. Y se le ingenió realizar o inventar esta olla de presión. Supongamos que a nadie en esa época se le hubiera ingeniado inventar esta olla de presión y él presenta esa solicitud de patente. El examinador, al buscar en el estado de la técnica, encuentra ollas, pero ninguna estaba cerrada herméticamente y era a presión. Entonces él se pone a analizar que un experto en esa área específica de lo que es la creación de una olla de presión, nadie se hubiera imaginado. Entonces eso tiene nivel inventivo, porque en esa época el experto en esa área y los expertos en esa área no se hubieran imaginado hacer esa olla de presión y él lo resolvió solo, ¿sí? Entonces eso tendría nivel inventivo. Ahora vamos a otro panorama distinto. Supongamos que en esa área, en esa época y en esa área específica de la tecnología, había por ahí ciertos artesanos que sí hicieron la olla de presión,
funcionaba, cocinaba más rápido, cocinaba mejor los alimentos, pero a uno no le convencía el tamaño de la olla de presión. Hizo una más grande y entraban más cantidades de alimentos, lógicamente. Presentó la solicitud de patente. Pero ya existía el concepto inicial, que es el funcionamiento de la olla de presión. Lo único que él hizo es hacerla más grande como tal. En ese caso, a cualquiera de los ingenieros, supongamos que sea de esta área, se les hubiera inventado eso. Si mis alimentos no aumentan en esta olla, hago una más grande con el mismo funcionamiento. No tiene algo inventivo, no tiene un ingenio más allá de lo común. En ese caso, esa olla de presión no tendría nivel inventivo, ¿sí? Es decir, comparado mi invención con el estado de la técnica como tal, tiene que haber un efecto técnico inesperado para las personas expertas en el área técnica como tal, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros analizamos el nivel inventivo, comparando con el estado de la técnica, los documentos del estado de la técnica. Analizamos si en esos documentos existe algo que le lleve a la persona experta en el arte a llegar al resultado o a la solución de la invención que yo estoy presentando. Si es que existe algún indicio, no tiene nivel inventivo, pero si es que no existe nada y vemos que en verdad ese resultado que ha llegado a la invención tiene un efecto inesperado, un efecto sorprendente, entonces sí tendría nivel inventivo como tal. Existen indicios de la falta de lo que es una invención que tenga nivel inventivo, y por ejemplo es un problema técnico sin resolver. Este es un indicio que nos dice que puede tener nivel inventivo si es que ha pasado años y que no lo han resuelto, y llega en esta época y lo pueden resolver por un procedimiento, por un producto que se ha inventado, que no es deducible del estado de la técnica, puede tener nivel inventivo. El segundo indicio es una superación de un prejuicio, ¿sí? Que solo hay una forma de resolverlo. Eso es lo que conocía el mundo, pero por ahí alguien se ingenió y creó otra solución, otra forma de resolverlo, puede tener nivel inventivo. La simplicidad de realizar las cosas, ¿sí? Existen invenciones que a veces ni nos imaginamos que pueden llegar a esa solución, a un problema técnico, puede tener nivel inventivo. Un efecto sorprendente, como les mencionaba anteriormente, y superar dificultades técnicas reales, ¿sí? Esos son indicios de lo que una invención puede tener nivel inventivo. Ahora veamos los indicios de falta de nivel inventivo, que es, como les dije, agregar etapas o piezas conocidas sin un efecto inesperado. Por ejemplo, si esa olla de presión le agregaban otro mango para no sostener solo de un lado, sino de los dos lados, y sea más fácil sostener, eso no tiene un efecto inesperado, es simplemente le agregado al diseño del funcionamiento original que ya existía anteriormente. La extrapolación simple y directa de hechos conocidos, si el resultado es el mismo solo para aumentar en un agroquímico, por ejemplo, un texoactivo, un aditivo distinto, y el resultado es el mismo, no tiene nivel inventivo. El cambio de tamaño, forma, proporción sin efecto inesperado, lo que pasó en la olla de presión, que únicamente le aumentaron de tamaño, no tiene nivel inventivo. El intercambio de material análogos alternos, ¿qué tal si de esa olla de presión ya no era de aluminio, sino de otro metal? En ese caso no tendría nivel inventivo, porque el efecto, el funcionamiento de la olla de presión es el mismo. Sí, entonces estos son indicios de la falta de nivel inventivo, y dependiendo de cada caso se va analizando conforme, como les mencioné, el estado de la técnica. Es decir, el indicio de falta de nivel inventivo es el resultado, es lógico, es 1 más 1 es igual a 2, ¿sí? No es un ingenio más allá de común, como vimos en el anterior, en el nivel inventivo, ¿sí? Y el último requisito, como les mencioné anteriormente, es la aplicación industrial. Y la aplicación industrial, bueno, la mayoría de invenciones cumplen este requisito, pero básicamente se refiere a que pueda ser utilizada o fabricada en cualquier tipo de industria. ¿Qué implica esto? Que sea reproducible, que pueda ser, que tenga que ser industrial como tal, ¿sí? Y aquí entran los métodos terapéuticos que les comenté anteriormente, que no se consideran, no son susceptibles de patentabilidad.
Y es porque la administración de un medicamento, el tratamiento quirúrgico, una operación, por ejemplo, a una persona no cumple este requisito de aplicación industrial porque está enfocado a la salud de la persona como tal, ¿sí? Entonces, por eso los métodos de tratamiento quirúrgicos no pueden ser patentados, ¿sí? Casi en todo el mundo, ¿sí? Bueno, aquí está nuevamente nuestro recorderis de las 4 modalidades de protección para que ustedes no se olviden cuáles son y puedan clasificar su invención dentro de estas modalidades de protección. Está el tiempo para que ustedes no se olviden cuál es el tiempo que el Estado otorga a este derecho y los requisitos de cada uno que vimos anteriormente y creo que bueno se ha compartido en qué consiste el análisis de cada requisito, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se olviden. Si es que ustedes quisieran saber más información a profundidad de lo que son los requisitos de patentabilidad, es importante que ustedes revisen la legislación con la cual nos manejamos actualmente, que es la decisión andina 486, en donde están todas las modalidades que les mencioné y los requisitos, es con la ley que nosotros nos manejamos. También nosotros tenemos un manual de la comunidad andina para analizar las solicitudes de patentes como tal, en el cual ustedes van a poder observar todos los indicios, los criterios técnicos que los examinadores podemos manejar para analizar las solicitudes de patentes, ¿sí? Todos los requisitos como tal, novedad, cómo se analiza en distintos campos de la tecnología, por ejemplo, no sé, biotecnología, química, etcétera. En cada área existen ejemplos de cómo los examinadores podemos analizar como tal, ¿sí? Y finalmente, Ecuador también cuenta con un código orgánico de la economía social de los conocimientos y creatividad e innovación, que es un poquito largo el nombre, pero aquí se encuentra toda la legislación de la cual Ecuador considera igual las modalidades de patente, los requisitos, cuándo se concede y cuándo no. Toda esta información es libre, ustedes pueden acceder al internet, simplemente googlear decisión andina 486 o manual para el examen de solicitudes de patente y enseguida se les descarga y ustedes pueden ir a analizar, ¿sí? Una vez ya visto las modalidades de protección, los requisitos de patentabilidad, es importante que ustedes también consideren que existe una gran amplitud de invenciones y no todas van a ser susceptibles de patentabilidad. Existe otra modalidad, podríamos llamarla así, que ustedes también pueden considerar en el caso de que sus invenciones no tengan un nivel inventivo como tal, no puedan llegar a cumplir el segundo requisito que vimos anteriormente y son los secretos industriales que estoy segura que ustedes han de haber escuchado. ¿Y a qué se refiere? Bueno, es una información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, implica obtener una ventaja competitiva frente a otras personas, que puede ser protegido por un secreto industrial. Una receta de cocina, como el KFC, la fórmula de la apanadura del pollo está protegida por secreto industrial, la fórmula de la Coca-Cola está protegida por secreto industrial y existen 1.000.000 de productos que van por esta área. Por ejemplo, la cartera de clientes de una empresa puede ser protegida por secreto industrial, entre otros tipos de productos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué ustedes creen que la fórmula de la Coca-Cola prefirió hacer un secreto industrial y no una patente de invención? Cuéntame. Piensen, chicos, ¿por qué ustedes creen que prefirieron hacer un secreto industrial de una empresa tan grande que una patente de invención? Podría ser por el hecho del tiempo, porque una vez transcurrido el tiempo que tiene la patente de invención, cualquiera podría usar la fórmula. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Cristian Mejía dice por los 20 años límites. ¿Alguien más tal vez? Tal vez, ay no, tal vez Mayrita Shindon.
está ahí, no está ahí. ¿Por qué creen que Coca-Cola decidió, Patricia me parece que levantó la mano? Dice solo es mezcla de sustancias y no representa novedad inventiva. Muy bien. A ver, les comento porque en el secreto industrial es muy importante considerar lo siguiente. En lo que es una patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, etcétera, el Estado es el encargado de proteger ese derecho, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí me copian, yo ya tengo mi patente de invención, me copian y yo voy al Estado y le digo me copiaron, entonces el Estado se encarga en verificar si eso fue una copia y yo me encargo de hacer un juicio contra esa persona para que me pague los réditos económicos que sean, ¿sí? En el caso de un secreto industrial, no, yo puedo hacer el procedimiento legal, ir a una notaría, depositar aquí en ese NADI que está por secreto industrial, pero resulta que una persona me copia, ¿sí? Ahí el Estado no está dándole un derecho, es usted el responsable de guardar ese secreto industrial. Por ejemplo, por medio de un contrato de confidencialidad, manejando códigos en mi fórmula de apanadura de pollo, por ejemplo, mezclo A con B, con C, etcétera, es la responsabilidad del dueño de ese producto que va a proteger por el secreto industrial. La otra diferencia es que este secreto, como bien lo dice, no es divulgado. Yo tengo que guardarlo y soy el responsable de mantener en secreto como tal. Esas son básicamente las diferencias. Y como bien lo dijeron, Coca-Cola prefirió guardar durante el tiempo por el tiempo limitado y también ¿por qué? Porque en una formulación de una receta no iba a alcanzar el nivel inventivo para que pueda concederse una solicitud de patente. Es importante considerar que cuando ustedes presentan la solicitud de patente, después eso se divulga a los 18 meses que ustedes presentan aquí. Les concedan o no les concedan. Si les conceden, qué suerte, pero si no les conceden, esa solicitud de patente va a ser divulgada y conocida por todo el público, entonces muy susceptible a que le puedan copiar su invención. Por eso, antes de presentar una solicitud de patente, ustedes deben estar seguros, hacer un análisis previo de los requisitos que vimos anteriormente para que ustedes puedan presentar y estén más tranquilos, ¿sí? Entonces eso es lo que es un secreto industrial. De hecho, todas las empresas tienen un paquete, digámoslo así, de propiedad intelectual, donde tienen secretos industriales, tienen patentes de invención, modelos de utilidad, tienen marcas, etcétera, ¿sí? Entonces, las empresas analizan bien en qué modalidad pueden proteger sus solicitudes de patente y también sus otros productos que son las marcas que vimos anteriormente, que es una área distinta a lo que son las patentes de invención, ¿ya? Ya, una vez aquí visto esto y como les comenté anteriormente, es importante que antes de presentar su solicitud de patente ustedes tengan en cuenta que lo básico antes de comenzar un proceso de aquí en el SENADI es importante que ustedes realicen una búsqueda en las bases de datos disponibles. Les cuento que yo cuando estaba en universidad nunca supe lo que es una patente de invención hasta venir a trabajar acá. Y la búsqueda en una universidad es básica, ¿no? En artículos científicos, googlear, en la biblioteca, etcétera. Pero no me imaginé que la búsqueda de una solicitud de patentes era tan importante y muchísimo importante al saber que el 80% de las de las investigaciones están publicadas en documentos patentes y solo el 20% restante está en artículos científicos, está en congresos, está en redes sociales, etcétera. Entonces, la mayoría de información está en documentos patentes. Si es que yo no busco en más bases gratuitas de patentes como tal, no estoy realizando una correcta búsqueda. Y nos ha pasado muchas veces que vienen inventores con sus invenciones que han hecho años y dicen esto es nuevo, esto no existe, yo he buscado en Google y en el momento de realizar la búsqueda aquí encontramos que este producto está en China, por ejemplo. Y este investigador ha perdido tiempo, dinero, sabiendo que puede haber copiado esa invención o mejorarlo lo que ya existe, ¿sí?
Entonces, es importante que ustedes conozcan que existen bases de datos gratuitas de patentes donde ustedes pueden consultar su invención. Pueden descargarse el documento, ya vamos a ver cómo es un documento patente para que ustedes vean que es un documento completo, que es detallado, donde ustedes pueden reproducir su invención, porque como vimos al principio es un ganar-ganar entre el Estado y el inventor. Yo publico mi invención completa para que un otro inventor X pueda descargarse y pueda reproducirla. Eso quiere decir que es un documento súper completo, que tiene ejemplos, que es detallado, que tiene evidencia, ¿no?, del resultado que está consiguiendo como tal. Y una de las bases de datos que a mí me gusta y bueno, que utilizamos muchísimo en oficina es la base de patentes europea SpaceNet o SpaceNet, ¿sí? Esta base tiene alrededor de 100 millones de documentos de patentes, es una de las más usadas, es amigable y vamos a verle más adelante. También existe bases de datos comerciales, es decir, pagadas, donde la diferencia es el procesamiento de los datos como tal, pero la información es lo mismo. Los mismos documentos que están en las bases gratuitas también existen en las comerciales, solo que las comerciales el resultado que me arroja es como eh, más fácil de procesar o depende de lo que yo necesite. Sí, por ejemplo, si quiero un estudio de las patentes que están desarrolladas en celulares de Samsung, estas patentes comerciales me da ya como unas estadísticas, me da un resultado más profesional, digamos. Pero para una invención, si es que yo estoy haciendo mi invención y quiero saber si es que existe algo alrededor de lo que yo voy a crear, SpaceNet, Google Patents o la USPTO o todas las bases que vemos en la presentación me pueden servir. Vamos a hacer un ejemplo del SpaceNet para que ustedes vean que es súper fácil manejar, pero sí necesito esta es previa explicación para poder entrar al internet y realizar la búsqueda. Existen distintas formas de buscar una solicitud de patente o una invención como tal. Puedo buscarle por mis palabras claves, que son las palabras que yo ingreso en mi tesis, que pongo palabras claves. ¿Y a qué lleva esto? A que son las palabras que identifican mi invención de lo que se diferencia del estado de la técnica, de lo que ya existe. Si yo, por ejemplo, creo no sé, este teléfono móvil con desbloqueo, seguro de acceso, una red de telecomunicaciones y procedimiento de desbloqueo asociado, voy a escoger las palabras que lo identifican como tal. Es importante que el momento de escoger las palabras claves también considere los sinónimos. Por ejemplo, móvil, aquí en Ecuador no se usa móvil, pero en España sí. Si yo busco móvil, teléfono móvil, me van a salir las solicitudes de patentes tal vez de España, pero voy a dejar fuera las solicitudes de acá de Ecuador, que lo conocimos como teléfono, celular o otro nombre, ¿ya? Entonces es importante considerar eso. Entonces esas son las palabras claves. También yo puedo buscar una solicitud de patente como por el aplicante, por ejemplo, como les comenté, si yo quiero saber cuáles son las patentes que son realizadas por Samsung, quiero saber qué tiene mi competencia, también puedo buscarlo, puedo buscar por un inventor famoso, por ejemplo, para ver qué patentes está inventando. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Me avisan si es que se ve la pantalla, porfa. Espérenme un ratito. Me confirman si estamos, me ven la página de internet, el Sí, sí, buscador. sí. Perfecto, ya. Puede. Entonces aquí en el Google ustedes van a poner SpaceNet, ¿sí? Y se les va a abrir este buscador de patentes, ¿ya? Entonces aquí en el buscador es súper amigable. Ustedes van a poner las palabras claves, ¿sí? Entonces, no sé, tal vez tienen un ejemplo que deseen practicar o realizo el mío. Alguien que tenga un ejemplo, si desee, aprovechen. Puede buscar sobre Carachula. ¿Sobre qué? Carachula. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que pasa. En sí es así como es, digamos, relacionado a un sitio turístico, pero también es relacionado con la marca de productos. A ver, ahí sí quiero ser un poco, chicos, claro. A ver, nosotros estamos estudiando ahorita lo que son los patentes de invención, ¿sí? Las patentes se refieren a invenciones como tal
Las marcas, denominaciones de origen, frases es en otra área, como les dije inicialmente, es de signos distintivos. Está mal dicho y ya vamos más a ver más adelante. Bueno, los voy a poner de una vez para que ustedes vean esto. Está, por ejemplo, mal dicho, eh, ahí se ve, ¿no? Está, por ejemplo, este comercio en su época puso el correísmo, patentó marcas que ya no pueden usar. Esta frase está súper mal dicha, tiene muchas, está incorrecto porque, como vimos anteriormente, se patentan las invenciones y se registran las marcas. Las marcas y las patentes no tienen que ver, porque las marcas se refieren a una denominación. Por ejemplo, el nombre Coca-Cola, el nombre KFC, el nombre Universidad de Cuenca, etcétera. Eso pueden ustedes registrarlo por las marcas, ¿sí? En cambio, las patentes se refieren a las invenciones como tal, un medicamento, una composición de un medicamento, una composición de un shampoo, un procedimiento, una mano robótica, una silla de ruedas que también tiene incorporado, no sé, música, eh, y así, invenciones como tal, ¿sí? Pero las marcas sí se ven en lo que son eh, signos distintivos, que es una marca distinta, ¿ya? Entonces, eso porfa, chicos, que queden claro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. No sé si alguien tiene un ejemplo. Verán, por el tiempo ya Hola, va. Sí, hola. sí, perfecto, diga. Yo tengo ahí una búsqueda ahí en SpaceNet sobre Ya, software de biomecánica y me salieron algunas perfecto. cosas. Ayúdeme con cuáles serían sus palabras claves. Eh, Software, biomecánica, Software biomecánica me parece que es bastante amplio. Tal vez algo en específico. biomecánica deportiva o biomecánica, sí, mecánica deportiva, Biomecánica. A ver, vamos con esas palabras, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Se paró ahí. Espérame un ratito. Ahí está. ¿Alguna otra palabra? Deportes. no, deportiva puede ser tal vez, Mm, sport, sport, ujú, no sé, ujú, pero sería al revés. sport software biomecánica. Ujú. A ver, biomechanics, ya. A ver, ahí por ejemplo tengo 1649 resultados. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle esta palabra para hacer un ejercicio con ustedes. Ya, vamos a ver solo software de deporte sería, ¿no es cierto? Uf, Entonces ahí vemos que el resultado es bastante amplio, son 2008,653 resultados, ¿sí? Ahora vamos a agregar la palabra que nos dijo que es biomecánico. ¿Qué pasó? se hace más específico. Se hace más específico. Espérame un ratito que tengo un problema con el internet. Ahí. Entonces se hace más específica y vamos restringiendo la búsqueda como tal. Tenemos 1649 resultados de documentos, pero aún así el número es bastante elevado. Es imposible que yo pueda revisar todo este número de documentos. Yo aquí, por ejemplo, las palabras le veo bastante general, porque dentro de este estoy escribiendo el campo tecnológico. Debe haber alguna palabra específica para poderle restringir un poco más la búsqueda, ¿ya? Pero bueno, vamos a trabajar con esto. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay un sinnúmero de documentos y es importante que ustedes sepan que este número de aquí, porque vemos CN 11763, 7D y 5A, es el nombre y el apellido de la patente, ¿sí? La patente tiene el nombre, las iniciales que se refieren al país de origen. Por ejemplo, CN es China,
¿sí? Y el resto del número es su apellido que a veces encuentra el año o el número de cada país, el código de cada país donde van enumerando a sus patentes de acuerdo al orden de presentación. Entonces, las iniciales me van a indicar de dónde proviene la patente como tal. Por ejemplo, esta de aquí, la número 6, es de Estados Unidos. Veamos otra por aquí. El WO significa Oficina Internacional, que es la oficina de Ginebra, cuando presentan allá directamente, que es donde está la matriz de lo que es la propiedad intelectual. Tenemos China, Estados Unidos, China. Bueno, vamos a abrir esta de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, abrimos, hacemos clic y aquí en la parte derecha ustedes ven igual el nombre y el apellido de esta patente. Hacemos clic en esta patente y ustedes van a ver toda la información bibliográfica, el inventor, la clasificación, porque las solicitudes de patentes de acuerdo al campo tecnológico se van clasificando para hacer una búsqueda más específica, pero esto para ustedes que están bueno, que quieren buscar qué antecedentes existen, en ese caso no vamos a utilizar esto por el momento, ¿ya? Tenemos aquí la prioridad, que es la fecha de prioridad, la aplicación y la fecha de publicación. Esta fecha de publicación es súper importante porque esta fecha de publicación me sirve para comparar con la presentación de mi solicitud de patente o la fecha de prioridad. Si mi solicitud de patente fue presentada, digamos, me voy a inventar y voy a retroceder en el tiempo, el 22 de junio del 2011. ¿Ustedes creen que pueda considerar este documento? ¿Qué creen ustedes? Con la explicación de lo que es la fecha de prioridad, que era la fecha, la primera vez donde presento mi solicitud de patente, recordando que el examinador debe analizar los documentos antes de esa fecha de solicitud de patente. ¿Qué pasaría ahí? Si tengo este documento del 23 de junio del 2011, pero resulta que yo presenté mi solicitud el 22 de junio del 2011. ¿Creen que este documento me serviría? ¿Qué opinan? Tal vez alguien ahí. Andrea Cabrera, veo. Andrea, ¿nos puedes dar tu opinión? Sí, sí le puedo escuchar, sí le puedo escuchar. Sabe que yo estoy con el audio demasiado bajo, no le escucho casi nada a usted. Oh, qué pena, qué Sí, pena, qué pena. sí, sí, eso justo estaba escribiéndoles que, o sea, que no le escucho más bien a mis compañeras cuando están opinando, sí les puedo escuchar, pero más Mm, bien la capacitación está con audio demasiado bajo. Y el como resto estoy sí me puede escuchar. Ahí me escuchas, Andrea, tal vez. Andrea. sí, Ya, verás. Voy a hacer una explicación así rapidita. Yo, por ejemplo, regresémonos en el tiempo y voy a presentar mi solicitud de patente el 22 de junio del 2011. Pero el examinador, cuando yo presento el 22 de junio del 2011, tiene que examinar todos los documentos previos a esa fecha de presentación. Resulta que encuentro yo como examinadora este documento que vemos en el SpaceNet de fecha 23 de junio del 2011. ¿Tú crees que este documento me pueda servir para analizar los requisitos de patentabilidad? sí, yo creo que esto sí me puede servir a nosotros, porque tuvieron que haberse ya presentado los documentos. Ya, en este caso, querida Andrea, te cuento que este documento no me serviría porque tiene un día posterior a mi fecha de presentación. Entonces, yo sí debo considerar las fechas. Por ejemplo, si yo mando con mi análisis de requisitos de patentabilidad
que tiene un documento con un día posterior a la fecha de presentación, el solicitante me va a decir ese documento está posterior y ya no está dentro de mi búsqueda, porque la fecha que se debe considerar para presentar, para analizar mi solicitud de patente es antes del 22 de junio del 2011, no posterior al 22 de junio del 2011. Entonces, todos los documentos que yo encuentre aquí en el SpaceNet, es importante que veamos siempre la fecha de presentación, ¿sí? Ya, una vez visto toda la información bibliográfica, aquí tenemos un resumen como tal de la invención, a qué se refiere, y yo puedo adelantarme antes de abrir el documento para ver a qué se refiere la invención como tal. Entonces, si es que este resumen me indica que sí, esta solicitud me puede servir para mi invención, entonces vamos acá, aquí donde están estos tres puntitos a la derecha que dice menú, hacemos clic, ponemos descargar, ponemos documento original y nos descargamos, ¿sí? Y ese es el documento patente como tal. Aquí igualmente inicialmente está la parte bibliográfica, el resumen, los inventores, qué empresa aplica, etcétera. Y posteriormente, bueno, se encuentran los dibujos y comienza a redactar a qué se refiere la invención. Tenemos del campo tecnológico, un resumen de la invención como tal, la descripción descripción detallada de la invención, a qué se refiere. Y finalmente tenemos lo que son las reivindicaciones, que donde dice what is claiming is, ¿sí? Las reivindicaciones es básicamente lo que yo quiero proteger de mi invención como tal. Por ejemplo, no sé, en la olla de presión existen las ollas, existen las tapas, pero el sistema de presión no existe. Entonces, si es que esa es mi invención, a eso voy a redactar y voy a colocar, quiero proteger un sistema que es aplicado a ollas y sirve para obtener mayor presión, ¿sí? Entonces, esas son las reivindicaciones, que es lo que yo quiero proteger. El resto de esta solicitud de patente se le conoce como memoria descriptiva y simplemente es el detalle de a qué se refiere mi invención como tal. Y en las reivindicaciones únicamente voy a escoger de esa memoria descriptiva qué es lo que quiero proteger. Olga Salamea está con la mano levantada, tal vez tienes alguna pregunta. Sí, Silvana, mi pregunta era, no sé si puedes regresar a SpaceNet donde está la fecha de publicación, porque Claro ahí que hay una sí. fecha de prioridad también. Ya, Entonces, esa fecha de prioridad, ¿a qué se refiere? Y en el caso de que excelente. estabas conversando que la solicitud se presenta el 22 del 2011, Ujú. eh, ya, esa fecha de Perfecto. prioridad, si me puedes explicar Muy un bien poquito, esa gracias. pregunta, excelente. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, aquí tenemos tres fechas, ¿no es cierto? Tenemos la fecha de prioridad, la fecha de aplicación y la fecha de publicación. En este caso, que yo voy a buscar solicitudes previas a mi solicitud de patente, las que ya se han publicado, las que ya es de conocimiento público, tengo que considerar la fecha de publicación, porque aquí esta solicitud de patente el 23 de junio del 2011 fue publicada. En esta fecha de prioridad que nos dice la compañera, el 22 de diciembre del 2009 fue presentada en la oficina de patentes, pero no fue publicada, solo fue presentada, porque las solicitudes una vez que llegan a las oficinas de propiedad intelectual, se quedan guardaditas ahí hasta que el solicitante pueda cumplir todos los requisitos, hasta cumplir 18 meses, ¿sí? ¿Para qué es ese tiempo de 18 meses? Para que él primero complete los requisitos, como les comenté, decida si es que quiere presentar en otros países su solicitud de patente, y luego de esos 18 meses ahí recién se publica y es lo que equivale a esta fecha de aquí, ¿sí? Entonces en esa fecha ya es de dominio público. Antes no, antes todavía está en oficina guardada sin publicarse, ¿sí? Está tal vez comprendido o no sé si me hice entender, querida Olga. Em, No todavía, no hay no, problema, vuelvo no a explicar. todavía. A ver, perfecto, no hay problema. A ver,
Vamos a ver más adelante, nos adelantamos un poquito porque quería explicarles cómo es el procedimiento de una solicitud de patente, pero bueno, vamos a explicar con fechas. A ver. A ver, vamos ahí. A ver, vamos a la fecha de la prioridad. En el año del 2009, 22 de diciembre del 2009 que vemos aquí, perdón, en esta fecha, este solicitante chino, por lo visto, Yan Bing, presentó su solicitud de patente a la oficina. Llegó a la oficina y cuando llega a la oficina no se divulga, no se publica mediante, aquí en Ecuador, mediante una gaceta en nuestra página web, ahí se publica. Pero cuando llega a una oficina no se publica enseguida. Tenemos que analizar primero que cumpla los requisitos, que pague las tasas respectivas y la ley nos da que esa solicitud de patente no puede ser publicada hasta los 18 meses. Desde el 2009, 12, 22 tengo que contar 18 meses posteriores para que pueda ser publicada. Cuando ya cumple ese tiempo, ahí sí yo la divulgo, coloco mi memoria descriptiva, la reivindicación aquí en la oficina, si fuera aquí en Ecuador, y divulgo en la Gaceta, en la página web de nosotros, ¿ya? Entonces, esa fecha de divulgación que te estoy comentando es esta, es la fecha del 2011, del junio del 2023. Aquí, únicamente en esta fecha, ya es conocida por el público. Acá no. Acá todavía está guardadita en la oficina, no se publica. Entonces esta fecha yo no puedo considerar porque no ha sido conocida por el público aún. Está en la oficina y nadie sabe esa fecha. Esta fecha únicamente me sirve para el examinador. El examinador va a considerar esta fecha para analizar los requisitos de patente. Pero cuando yo quiero verificar si este documento me puede afectar o no a mi invención, debo considerar la fecha que ha sido ya divulgada, que ha sido conocida por todo el mundo mi invención, que es esta fecha de publicación. ¿Sí o no? Ya, ahí está claro. Entonces, si entra otra solicitud del 22, Ya, si es que entrara otra solicitud del 22, pero entra la solicitud, pero no está divulgada, no me sirve esa fecha. Tiene que considerarse la fecha de publicación. Pero puede ser que en el camino, el día 20, si yo me atrasé, como dije en el ejemplo, me atrasé y no presenté la solicitud, me demoré una semana. Puede ser que en esa semana ya cumplan esos 18 meses, y se comiencen a publicar solicitudes muy parecidas a las mías, que me pueden afectar, ¿sí? Entonces siempre debo considerar esta fecha de publicación para ver que pueda afectar los requisitos de patentabilidad. Chévere. Seguimos. Gracias. Entonces, como les dije, aquí ustedes se pueden descargar el documento, ya nos descargamos, ya le vimos a qué se refiere, que es este, y este es un documento patente que les puede servir súper bien. Si es que a veces existen solicitudes de patente que están escritas en un idioma súper complicado, aquí vemos una de Taiwán, en chino, pero si se nos hace más más fácil el inglés o el español, incluso si tenemos suerte podemos encontrarles en español. Aquí donde dice publicado, ¿cómo podemos encontrar cómo ha sido publicada, en qué país ha sido presentada esa solicitud de patente? Y puede escoger. Aquí en este caso escogemos la de inglés. Si regresamos atrás, vamos a ver todas las, vamos a entrar a otra. Por ejemplo, esta en China, esta también está en China. Esta, miren, esta, las 6, vamos a hacer clic, hacemos clic en el número, el nombre y el apellido de la patente y vemos que ha sido publicada. EP significa Europa, U es Estados Unidos y W o la oficina internacional. Entonces yo escojo la oficina que a mí más me interese, el idioma que yo pueda manejar para que se me sea más fácil, ¿sí? Entonces eso básicamente es SpaceNet, como ustedes ven es súper didáctico. Puedo buscar aquí por el nombre clave, puedo buscar incluso por los aplicantes. Miren, vamos a escoger este aplicante que es una empresa, vamos a copiar y vamos a poner en el buscador y vamos a ver cuáles invenciones hay de esa empresa como tal. Dice que hay 5, miren.
Entonces, toda la empresa que a mí me interesa, supongamos que sea esto, puedo ver cuál es la competencia que yo tengo y puedo buscar cuáles son sus invenciones que han presentado hasta el momento, ¿sí? Igual, si es que yo tengo el número, por ejemplo, veo un artículo científico y empiezo a leer y en el artículo científico me dan esta invención ha sido basada, como dice, la patente número tal. Si tengo el número, igual coloco aquí el número de la patente y hago clic y empiezo a buscar cuál es la patente y me da la patente a qué se refiere. Igual me puedo descargar el documento. Y ahí está, no sé ahora todavía, ahí está. Ese es el documento internacional que yo vi en mi artículo científico y que puedo ahondar un poquito más a qué se refiere mi invención, ¿sí? Igual existe otra base de datos que también es súper amigable, que ustedes en el buscador pueden poner patents y es el Google. Ay, esto no es. Ustedes aquí entran al buscador de Google. Aquí en el Google van a poner patents. Y ahí entran al buscador de Google de patentes. Que como les dije es igual, tiene el mismo número de patentes, pero también son amigables. Ustedes pueden utilizar también este buscador gratuito. A mí más me gusta SpaceNet, que por ejemplo les voy a indicar cómo funciona. Simplemente si es que ustedes tienen el nombre de la patente, el número de la patente, ustedes lo buscan y aquí les da la patente a cuál se refiere. Aquí el documento, si es que ustedes quieren descargarse, está acá, ¿no? Descargar en PDF y se pueden descargar o lo tienen así redactado. Si es que ustedes están en Google Chrome, pueden traducir al español y pueden observar la solicitud en español, si es que a ustedes se les dificulta el idioma. Y ya, ese es el buscador de Google Patents. Cualquiera de los dos pueden buscar, de hecho, pero lo importante es que realicen la búsqueda. Bueno, y ahora sí, continuando con la presentación, que ya estoy bien pasadita del tiempo. Bueno, es importante que ustedes consideren. Ya. Es importante que ustedes consideren por qué es importantísimo patentar una invención. Primero, porque es una imagen positiva de la empresa. Segundo, por un rendimiento de las inversiones. Tercero, por la posibilidad de conceder una licencia, vender la invención, un aumento del poder de la negociación y derecho exclusivo de la invención. Y motiva la creatividad del inventor. Esas son las razones por las cuales ustedes deben patentar. Y es importante que ustedes consideren que el camino para patentar es vender, es recuperar los réditos económicos que yo invertí en mi investigación, ¿sí? No es para cumplir un requisito, por ejemplo, para ser un profesor y ponerle el título ahí en mi patente, no, porque el procedimiento, los costos de una solicitud de patentes son bastante altos. Entonces es importante analizar previamente para poder proteger mi solicitud y que yo obtenga ese rédito económico, que me retribuya toda la inversión que yo realicé. Y rapidito les explico finalmente cómo es el proceso de una solicitud de patente. Primero yo debo cumplir ciertos requisitos que están establecidos en la legislación, en la decisión andina 486 que vimos anteriormente. Presento esos requisitos, presento mi documento de patente y luego es sometido aquí en oficina a un examen de forma que me revisa que cumpla esos requisitos establecidos en la legislación. Posteriormente, como les comenté, esa solicitud va a ser publicada luego de 18 meses, ¿sí? Y finalmente pasa por una etapa de oposiciones en la que cualquier persona se puede oponer. Luego de ese tiempo ya empieza lo que es la solicitud de examen de patentabilidad, en donde nosotros ya analizamos los requisitos que vimos anteriormente, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, en donde puede haber más de un examen de patentabilidad hasta finalmente llegar a una resolución de concesión o de denegación. Si es que cumple todos los requisitos, se concede, y si es que no, se deniega
Ojo que es importante que cumpla los tres requisitos. No puede cumplir solo uno o dos para que se pueda conceder. Y bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que esta información sea valiosa para ustedes, para sus investigaciones, y estamos al servicio de ustedes. Cualquier novedad, duda que ustedes requieran, con gusto les ayudamos. Y si es que existe una pregunta, chévere. Esteban, cuéntame. Ya estoy lista, ya terminé. Buenos días con todos. Gracias, Silvana, por tu presentación. Y nada más para extender un cordial saludo. Desde aquí del Senadi, Esteban Amores, coordinador de la Academia Senadi, en nombre de nuestra directora, la doctora Lorena Espinosa Arizaga, agradecemos la colaboración brindada desde la Universidad de Cuenca y de la misma manera agradecemos también el apoyo brindado por nuestra examinadora Silvana Correa en tan importante presentación del día de hoy y capacitación. Sin más por el momento, lamentablemente no pude darles esta introducción al inicio, este saludo desde el escenario que estamos prestos para colaborarles a fin de fortalecer los conocimientos en lo que concierne a propiedad intelectual, en este caso concreto, respecto al estado de patentes y marcas. Sin más por el momento, a todos los presentes les pido que por favor encendamos las cámaras para hacer una captura de la reunión. Silvi, si puedes ayudarme recortando el tema de la pantalla para que todos aparezcan, te lo agradezco, por favor. A ver, ahí se ve. Ahí se ve. No, todavía se ve la pantalla. Dame solo un segundito. Dejo de compartir entonces. Sí, No sé cómo dejar de compartir. Sí, o sea, están todos, pero todavía me aparece la pantalla y no me aparece el recuadro para poder hacer la captura de todos. Esteban, a mí ya me aparece el recuadro. Si quieres, yo le mando a usted. Ya, perfecto, perfecto. Te agradezco muchísimo, Michelle, y una vez más también el agradecimiento por toda tu gestión para que esta capacitación se realice. Entonces, ¿te parece? En cuenta de tres hacemos la toma y ya quedaría el registro. bueno, En una, dos y tres. Listo, ya está. Muchísimas gracias. Un excelente día para todos y cedo nuevamente la palabra a Silvana. Silvi, tienes nuevamente el micrófono. Gracias. Chévere. Muchas gracias, Esteban, te agradezco bastante. A ver, chicos, no sé si tal vez existe alguna pregunta para poderles ayudar. Tenemos 5 minutos para preguntas. Hay ejemplos de patentes ecuatorianas, me dice Patricio. Sí, por supuesto, tenemos distintos ejemplos de patentes ecuatorianas, investigadores, es en el área mecánica, de modelos de utilidad, diseños industriales, también medicamentos, procedimientos. En el área de petróleos tenemos un sinnúmero de la empresa Certepec que tiene un sinnúmero de patentes que han desarrollado ellos. Son procedimientos e instrumentos típicos que ellos usan para los petróleos. Sí, o sea, hay un sinnúmero de patentes ecuatorianas. Lamentablemente no es el número que quisiéramos, pero esperamos que exista mayor investigación y desarrollo en el país para que exista un mayor número de presentación de solicitudes. Tal vez otra pregunta. No se olviden, por favor, también de llenar una encuesta. No sé, Michelle, tú tal vez les vas a enviar el link para la encuesta y para las preguntas que vamos a ayudar, que nos ayuden de la capacitación. habíamos acordado con Esteban que desde el Senadi directamente se iba a Chévere, remitir la encuesta a perfecto. los participantes. Sí. Muchas gracias. Si es que existe otra pregunta, vamos contestando, ¿ya?
No. Tal vez, Silvana, una consulta que suele haber aquí en la universidad es en cuanto a la protección de los programas de ordenador o el software, que si es patentado. Claro que sí. Bueno, en el inicio el software no es considerada, bueno, es una invención, pero no puede ser protegida por patente de invención. Este tipo de invenciones se pueden proteger por derechos de autor. En derechos de autor le consideran como una creación y les pueden dar un título, una protección a lo que son los software. Pero como patente de invención aquí en el país no. En Estados Unidos sé que sí se protegen como patentes de invención, pero en Ecuador y en la comunidad andina en general los software no se protegen como tal. Otra consulta que suele haber también es en cuanto a las patentes de segundo uso. Tal vez nos puede comentar algo al respecto. Claro que sí, por supuesto, chévere tu pregunta. A ver, por ejemplo, si los usos aquí en Ecuador no se pueden proteger, por ejemplo, descubrí que existe un fungicida que se utiliza como tal, pero en el momento de aplicar 3 veces a la planta resulta que puede aplacar más digamos, bueno, algún insecto, alguna plaga, descubrí esa manera de aplicar del fungicida que ya existe, entonces voy a proteger esa solicitud de patente. En ese caso estamos hablando de una aplicación de un producto que ya existe como tal, que se refiere básicamente a las instrucciones de uso de cómo usar ese fungicida. Entonces los usos acá no se pueden proteger como tal, ¿sí? La decisión andina señala que únicamente podemos proteger los productos y los procedimientos, no los usos como tal. La cuestión de los segundos usos, por ejemplo, si el caso típico del sildenafil, que es el Viagra, inicialmente el Viagra se descubrió para el corazón, ¿sí? Para los ataques cardíacos, para prevenir los ataques cardíacos como tal. Pero estas personas que empezaron a tomar el Viagra se dieron cuenta que tenía otra función, que ustedes saben cuál es. Entonces, en ese caso, tenía otro uso que los investigadores de este medicamento no se dieron cuenta y lo descubrieron con sus pacientes. Ellos quisieron proteger esta patente, pero ya no con la aplicación al infarto cardíaco, a la prevención del infarto cardíaco, sino a la impotencia sexual, ¿sí? Entonces, como era el mismo producto como tal y únicamente variaba el uso, en muchos países se les denegó porque la legislación no permite proteger un uso o un segundo uso como tal. Existen países que sí, por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil sí protege los usos, Chile me parece que también, en Estados Unidos y en otros países sí se protege los usos, pero en otros no. Esto es muy discutido, ¿no? Entonces, si es que ustedes descubren de su producto un segundo uso que ustedes no se esperaban, no se puede proteger el uso, sino solo el producto como tal, independientemente de las aplicaciones que se tengan. Listo, muchas gracias. Con Bueno, gusto. a nombre de la Universidad de Cuenca, agradecemos al Senadi, a usted, Silvana, y a todos los asistentes por su participación en esta capacitación. Muchas gracias a todos nuevamente y hasta una próxima oportunidad.